Bueno, continuamos, ¿verdad? Eh, Vemos en el capítulo 6, ¿verdad? De cómo Dios, ¿verdad? Determina acabar con la vida de la humanidad porque el hombre se pervirtió de tal manera que hizo cosas completamente fuera, ¿verdad? Más allá de lo comprensible, por así decirlo. Empezó a hacer cosas que fueron una aberración delante de Dios. Dice en el capítulo 6 de Génesis, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Fíjese bien, para siempre. Porque ciertamente él es carne. ¿Quién? El hombre. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muchas veces se ha dicho, ¿verdad?, en el caso de los gigantes, de cómo ha habido una interpretación errónea, ¿verdad?, con respecto a que los gigantes o tales hijos de Dios eran ángeles, por una excepción, ¿verdad?, o bueno, una anotación donde habla en el libro de Job que vinieron los hijos de Dios ante Dios a presentarse, y entre ellos iba Satanás. Bueno, aunque no está en contexto, ¿verdad?, por así decirlo, la mención de hijos de Dios, haciendo referencia a los ángeles, es la única parte donde se menciona a los ángeles como hijos de Dios, ¿verdad? De ahí en fuera únicamente se menciona como ángeles de Dios o de otra forma. Insisto, no está en contexto, ¿verdad? Lo expresado en el libro de Job. Que igual explicaremos, ¿verdad?, lo que tiene que ver con eso. Cuando Dios crea al hombre, lo crea para que se multiplique en la tierra. Le dice, como ya leímos en capítulo 1, les dijo, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Entonces, fue la orden, ¿verdad? Obviamente sigue el desarrollo del capítulo hasta que llegamos al capítulo 3 y vemos, ¿verdad?, en el capítulo 3 que dice que el hombre fue engañado por la serpiente, por Satanás. La serpiente antigua, ¿verdad?, como se determina. Entonces, ¿qué es lo que dice? Simple y sencillamente hace mención de que el diablo engaña bueno, particularmente a Eva y obviamente a Adán también. Entonces, cuando Eva hace caso, ¿verdad?, a la serpiente y comete el pecado de desobediencia, de comer del fruto, le da a Adán, Adán también come junto con ella, y en ese momento se corta la comunicación que había entre Dios y el hombre. ¿Por qué razón? Porque desobedecieron al mandato de Dios. Aquí hay algo importante, y insisto, si utilizamos el sentido común, propiamente dicho, a través de la gramática, podemos visualizar que existe la posibilidad, no es un hecho, existe la posibilidad o hay una hipótesis que en algún momento se pudiera convertir en una teoría y que a su vez en un hecho. Pero bueno, por lo pronto es una hipótesis. Dice, cuando habla la mujer, le dice,
va con la serpiente y le dice, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, tú en el calcañar. Y después pasa con la mujer y le dice, aumentaré los dolores de tus preñeces. Entonces, si visualizamos tal cual la palabra que Dios le está diciendo a Eva, dice, aumentaré los dolores de tus preñeces. ¿Qué significa? ¿O qué puede significar? Que Eva ya tenía en su mente el concepto de dar a luz, como diciendo, ¿sabes el dolor que sentías al tener a tus hijos? Ok, los voy a aumentar. Será mayor el dolor, aumentaré el dolor de tus preñeces. Posiblemente Adán y Eva tuvieron hijos estando en el huerto, posiblemente. Es una hipótesis únicamente. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Adán y Eva comieron del fruto, salieron, fueron sacados más bien del jardín, del Edén, que se encontraba en el Edén, al oriente, dice. Y posiblemente esos hijos que tuvieron se quedaron en el jardín, posiblemente. Entonces, ¿qué pasó? Salen del jardín que se encontraba al oriente de Edén y vuelven a multiplicarse nuevamente. Ahora bajo el pecado, ¿verdad? Ya no bajo la unción, bajo la gracia, bajo la cobertura de Dios, sino lejos de la gracia de Dios y de la gloria de Dios. Sabemos que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, y conocemos la historia. Caín mata a Abel. Después concibe nuevamente Eva y tiene otro hijo, el cual se llamó Set, y viene a regenerar la línea genealógica, que cuando Caín mata a Abel, obviamente sabemos, dice, lo echa, ¿verdad? Del lugar donde se encontraba. Se va Caín y dice, de la tierra me echas, tu presencia me echas. Entonces, ¿qué sucede? Caín se alejó completamente de Dios, vivió haciendo lo malo, viviendo como alguien de por sí, ¿verdad? Sin temor de Dios, porque de hecho ya tenía, ¿verdad? Esa idea, mala idea de no ser agradecido. Conocemos la historia, ¿verdad? Entonces, su descendencia empieza a multiplicarse lejos, ¿verdad?, del área donde se encontraban Adán y Eva, y que después fue, ¿verdad?, Set, y después de que se va Caín nuevamente, ¿verdad?, nuevamente tuvieron otro hijo. Entonces, cuando tienen a ese hijo, bueno, voy a leer, anda buscando, en el capítulo 4, verso 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, que significa sustitución. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y aquí dice algo muy importante. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y luego dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, básicamente, Caín se constituye en un tronco genealógico. A través de su descendencia se constituye un tronco genealógico. En el caso de Set, de Adán, a través de Set, se constituye en otro tronco genealógico, que a partir de ahí, ¿verdad?, sigue las dos líneas genealógicas. En este caso, la de Set es la línea que nos lleva a Cristo. Entonces, dice, cuando Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos, dice, entonces los hombres se comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En el caso de Caín, Caín deja, ¿verdad?,
de estar en la presencia de Dios, se aleja de Dios y obviamente me imagino que con rencor, con resentimiento, con cualquier cosa, ¿verdad?, que haya habido en su mente desde antes, desde que estaba ofreciendo ese sacrificio, ¿verdad?, o esa ofrenda más bien, ya estuvo, ¿verdad?, la maldad en su corazón y obviamente después de que Dios lo echa del lugar donde se encontraba, pues me imagino que más resentimiento y vivió haciendo lo malo, él y su descendencia. En el caso de Set, cuando le nace ese hijo Enós, empiezan a invocar el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a buscar a Dios de una manera un poco más con más intención, ¿verdad? Empiezan a acercarse a Dios, a adorarlo, tal vez haciendo una especie de reuniones específicas, ¿verdad?, grupales. Obviamente no lo dice, ¿verdad? Pero por lo menos sí dice esta parte. Entonces los hombres, fíjese bien, comenzaron a invocar el nombre de Jehová, ya sea individual o grupal, pero empezaron a invocar el nombre de Jehová. Y eso en alguna medida se puede decir que fue un inicio, ¿verdad?, de convertir a la descendencia de Set en hijos de Dios y a la descendencia de Caín en hijos de un hombre, ¿verdad? En este caso de Caín, hijos de los hombres. Entonces, aquí es donde podemos, en alguna medida, tratar de que lo que dice la palabra de Dios en referencia a los hijos de Dios, como lo dije ahorita, puede ser, únicamente es una hipótesis, puede ser en base a lo que dije que Dios le dice a Eva, voy a multiplicar los dolores de tus preñeces. O sea, Eva tenía una medición de dolor. Bueno, voy a multiplicarlo, dijo Dios. Entonces, posiblemente, ¿no? Es una hipótesis. Entonces, esa sería una. Y la otra tiene que en alguna medida me inclino, ¿verdad?, un poco más a esta segunda hipótesis, que tiene que ver con la descendencia de Set, que empezó, ¿verdad?, la maldad a multiplicarse en la tierra, de tal manera empezaron la descendencia de Caín, empezó a crecer desordenadamente, lujuriosamente, con pecado, vivían alejados de Dios. Y llegó un momento en que se multiplicaron tanto que empezaron los hijos de Dios, en este caso, por así decirlo, la descendencia de Set, empezó a fijarse en las hijas de Caín, la descendencia de Caín. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Que empezaron a fijarse, a ponerle atención a las hijas de Caín. Y empezaron los que habían empezado a invocar el nombre de Jehová, empezaron a hacer lo malo también delante de Dios, a tal grado que Dios dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. ¿Por qué? Porque él, o sea, el hombre, es carne. Entonces, necesitamos ir viendo, ¿verdad?, cada palabra que tiene que ver, ¿verdad?, con este particular. Entonces, vamos a ir dándole a como se vaya aplicando o apareciendo. Vamos a regresarnos un poquito, nos vamos a adelantar, tratar de ir generando esa afinidad hasta armar, ¿verdad?, el estudio de tal manera que se entienda de la mejor manera, sin forzar, ¿verdad?, sin forzar lo que dice la Biblia, únicamente utilizando la gramática, lo textual y el sentido común, que en su momento el sentido común puede quedar a un lado, no se puede hacer una doctrina con el sentido común, pero sí puede ayudarnos a interpretar correctamente. Entonces, vamos a continuar con el estudio. Bendiciones.